Orgullo y Prejuicio es una de las adaptaciones más fieles a la novela de Jane Austen y fue bien recibida por los expertos y el público en general. La película, dirigida por Joe Wright, obtuvo 4 nominaciones a los Oscar y 2 a los Golden Globes. La actuación de Keira Knightley, quien tenía tan solo 20 años cuando se estrenó el film, fue la más alabada por la crítica. Por el papel de Elizabeth, la actriz se convirtió en la tercera mujer más joven en ser nominada a los premios de la Academia. El largometraje también catapultó a un elenco de jóvenes actores que rápidamente se convirtieron en estrellas de Hollywood. Además, ayudó a que las audiencias más jóvenes conozcan la obra de Jane Austen y se interesen en los clásicos de la literatura inglesa. Con el pasar de los años, la película se ha convertido en un clásico del romance de época y sigue siendo una de las favoritas del público. Incluso en 2017, Netflix reveló que una mujer chilena vio el largometraje 278 veces en ese año. Estas son 10 cosas que no sabías de Orgullo y Prejuicio. Número 1. El libro que lee Elizabeth. Al empezar la película, vemos a Lizzie leyendo un libro mientras camina por el campo para regresar a casa. En estos pocos segundos podemos notar que el personaje de Keira Knightley está acabando su lectura. Este libro se titula Primeras Impresiones o First Impressions en inglés, y es el nombre original que tenía Jane Austen para Orgullo y Prejuicio. Es decir, Elizabeth estaba leyendo cómo iba a terminar su historia, pero con locaciones y nombres diferentes. La autora escribió la obra entre 1796 y 1797, y debido al número de cartas en la historia, se asume que el borrador era una novela epistolar. El padre de Austen envió el manuscrito a una librería para ver si alguien tenía interés en publicarlo. Sin embargo, fue rechazado a través del correo. Entre 1811 y 1812, Austen realizó cambios en su novela y la renombró como Orgullo y Prejuicio. Se asume que la autora colocó este nuevo título para evitar confusiones, ya que entre estos periodos de tiempo se publicaron 2 libros, una novela y una comedia bajo el nombre de Primeras Impresiones. La obra finalmente fue publicada en 1813 con el nombre que todos conocemos. Número 2. Emma Thompson. 10 años antes que Orgullo y Prejuicio llegase a las salas de cine, se estrenó Sensatez y Sentimientos, otra película basada en una novela de Jane Austen. Los protagonistas fueron Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant y Alan Rickman. Thompson también fue la guionista del largometraje. La reconocida actriz obtuvo el Oscar a Mejor Guion Adaptado y por este motivo participó como una consultora en la escritura de Orgullo y Prejuicio. Incluso aparece en los créditos como un agradecimiento especial. Thompson también ayudó a que una escena de la película sea más realista. Cuando Lizzie se entera que Lydia había escapado con Wickham, sale de la habitación por un momento para recuperarse del shock. Esta acción fue idea de la actriz, pues sintió que era la forma más simple de que Elizabeth mantenga los modales de la época. Si Lizzie perdía los papeles frente a los Gardner y el señor Darcy, primero tendría que disculparse por su comportamiento, dejando en segundo plano lo ocurrido con su hermana. Para evitar este resultado, se optó por la idea de Thompson. Número 3. La mano del señor Darcy. Los planos detalle hacia la mano del señor Darcy son uno de los más llamativos a lo largo del largometraje. En la época en que está ambientada la película, los modales y las palabras que se utilizan no reflejan lo que la persona siente o piensa. Pero los gestos sí nos dan una pista de lo que pasa por la mente de los personajes. En el caso del señor Darcy, se utilizan estos planos detalle para mostrar a la audiencia su conflicto interno al interesarse por Elizabeth. El caso más resaltante es cuando el señor Darcy ayuda a Lizzie a subir al carruaje. Al soltar su mano, la protagonista nota que el hombre estira sus dedos y asume que sintió disgusto por haberla tocado. No es hasta la primera pedida de mano que descubrimos la verdad. El hombre estaba batallando contra sus prejuicios sobre la posición económica y social de Lizzie, así como la actitud de su familia, la cual busca emparejar a las hermanas con hombres ricos, lo que también explica por qué aconsejó al señor Bingley de no casarse con Jane. Es decir, el gesto que hizo con la mano no era por disgusto, sino una forma de dejar ir los sentimientos que empezaba a sentir por Elizabeth.
Esta simple acción ayudó a que el personaje sea más realista e interesante. Lo más curioso es que esto no fue planeado. En una entrevista con Collider, Matthew Macfadyen revela que hizo este gesto durante los ensayos para simplemente estirar sus dedos. A Joe Wright le gustó tanto que le pidió al cinematógrafo que hiciera unos planos detalle hacia la mano del señor Darcy, pues había encontrado cómo hacer que el personaje hablase sin decir una palabra. Número 4. El señor Darcy caminando entre la niebla. Otra de las escenas que más recuerdan los fans de Orgullo y Prejuicio es la del señor Darcy caminando entre la niebla. La toma de Macfadyen caminando en el campo hasta el corte con la reacción de Lizzie dura alrededor de 45 segundos. Esta acción del señor Darcy es importante porque le da a entender a Elizabeth que la ha escogido. El personaje pudo haber ido hacia la casa de los Bennet montado en caballo, pero decidió hacerlo a pie porque Lizzie le había dicho que le gustaba caminar. Debemos recordar que las rutas en aquella época no eran como las actuales y solían estar llenas de barro. Al ir a pie, el señor Darcy le está diciendo a Elizabeth que son iguales y por lo tanto ha superado por completo su prejuicio inicial hacia la posición económica de la familia Bennet. Esto contrasta con la escena en Netherfield Hall, donde la hermana del señor Bingley cuestiona que Lizzie haya llegado caminando. Luego, también le comenta al señor Darcy que el pliegue de la ropa de Elizabeth se había manchado de barro y que parecía del medioevo. La escena también cuenta con una curiosa anécdota. Matthew Macfadyen es corto de vista y se le dificultó mucho saber hacia dónde tenía que dirigirse en medio de la niebla. Para lograr que el actor llegue a su destino, el director flameó una bandera roja para guiarlo. Número 5. Las parejas dentro del set. La historia de Orgullo y Prejuicio termina con la formación de varias parejas. Dentro del set también surgió el romance, así como también una situación incómoda. En el 2000, Rosamund Pike y Simon Woods fueron pareja mientras estudiaban en la Universidad de Oxford. La relación duró por 2 años y terminó cuando Woods le reveló a la actriz que era gay. El director, Joe Wright, pensaba que el actor era perfecto para el personaje del señor Bingley, pero no quería problemas dentro del set debido a la antigua relación con Pike. Cuando le preguntaron a la actriz si le molestaría trabajar con su expareja, ella negó algún inconveniente. La relación amical entre Pike y Woods terminó ayudando a la química entre Jane y el señor Bingley en la pantalla. Curiosamente, Pike empezó una relación con el director luego de conocerse en el set de filmación. Ambos se comprometieron en el año 2007, pero se separaron en junio del año siguiente, a tan solo unos días de la boda. Según la prensa de la época, Wright fue quien rompió el compromiso. Por otra parte, Keira Knightley también encontró pareja en el set de Orgullo y Prejuicio. La actriz tuvo una relación de 5 años con Rupert Friend, el actor que interpretó a George Wickham. Si bien en 2010 cortaron lazos, no se confirmó la ruptura hasta un año después, cuando el padre de Knightley lo hizo público. Número 6. Rosamund Pike rechazó un papel en Harry Potter. Orgullo y Prejuicio catapultó a la fama a varios de sus protagonistas. Hoy en día, Rosamund Pike es considerada como una de las mejores actrices de su generación e incluso cuenta con una nominación al Oscar, una a los Emmy y 4 a los Golden Globes. Cuando Pike ya había sido elegida para el papel de Jane, tuvo que decidir si debía aceptar otro rol en una de las franquicias más grandes de la época, Harry Potter. La actriz iba a interpretar a Rita Skeeter, la hechicera y periodista que aparece en El Cáliz de Fuego. Si bien las escenas eran pocas, lo que significaba unos cuantos días de rodaje, Pike terminó rechazando el papel para dedicarse exclusivamente a Orgullo y Prejuicio. La actriz tomó esta decisión al saber que si firmaba el contrato, tendría que participar en otra película de la franquicia. El rol terminó recayendo en Miranda Richardson. Número 7 fue el debut de Carey Mulligan. Orgullo y Prejuicio también significó la primera experiencia en pantalla grande para Carey Mulligan. La actriz tenía 18 años cuando empezaron las grabaciones y cumplió 19 durante el rodaje de la película. Mulligan asegura que no sabía absolutamente nada de cómo se hacía un largometraje, por lo que seguía a Jena Malone, la actriz que interpretó a Lydia, por todo el set de grabación.
Esto puede verse a lo largo de la película, donde Kitty sigue a su hermana por todas partes. Si bien la historia no se enfoca en su personaje, la actriz logró captar la atención del público y los cineastas. Con el pasar de los años, Mulligan obtuvo más reconocimiento y tan solo en el 2009, 4 años después de su debut, consiguió su primera nominación al Oscar. Hasta el 2024, la actriz cuenta con 3 nominaciones a los premios de la Academia y 4 a los Golden Globe. Número 8. Joe Wright no quería a Keira Knightley. En 2003, Keira Knightley fue parte de 2 grandes éxitos de taquilla, Realmente Amor y Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Es decir, la actriz era uno de los rostros más reconocibles en aquel momento. Según la propia Knightley, cuando le propusieron a Joe Wright que ella tome el papel de Elizabeth, el director dio un no rotundo. El cineasta pensaba que la actriz era demasiado atractiva para el rol y en la historia Jane era la hermana más hermosa. Por el contrario, los productores de la película sí querían a Knightley, por lo que agendaron una entrevista, pero todo salió mal. En primer lugar, la actriz no quería audicionar para el rol debido a que Orgullo y Prejuicio es su libro favorito y no quería ser rechazada. Sin embargo, sus representantes prácticamente la obligaron. En segundo lugar, Wright tuvo que viajar hasta Montreal para conocer a Knightley, quien estaba grabando la película Regresiones de un muerto o The Jacket en su título original. Además, el vuelo del director desde Nueva York se retrasó por más de 2 horas. Cuando finalmente se dio la entrevista, cerca de las 10 de la noche, tanto Wright como Knightley no querían estar ahí y se llevaron mal desde el inicio. A esto se le sumaba que la actriz debía seguir con las grabaciones a las 5 de la mañana del día siguiente. 2 semanas después, los productores y representantes de Knightley volvieron a pactar una entrevista en el bar de un hotel de Londres. Al saber que el director no la quería para la película, la actriz se mostró más confrontacional que antes. Esta actitud le gustó a Wright, pues es una cualidad que Knightley comparte con el personaje de Elizabeth. Ambos se llevaron mucho mejor en esta entrevista y la actriz obtuvo el papel principal en la película. Número 9. Keira Knightley tuvo que usar pelucas. Como se mencionó antes, Knightley era una de las actrices más populares en aquel momento, y casi al final del rodaje de Orgullo y Prejuicio tuvo que utilizar accesorios extras para seguir interpretando a Elizabeth. Knightley estaba preparándose para el papel principal en la película Dominó. Para este rol, la actriz tuvo que cortarse el cabello y subir su masa muscular. Por lo tanto, utilizó pelucas en las últimas escenas que se grabaron, así como mangas largas para evitar que se vieran sus brazos tonificados. Por ejemplo, la última escena que se grabó de la película fue la de Elizabeth conversando con Wickham bajo el árbol. Knightley aparece sentada cubierta con una manta y todas las tomas donde está la actriz son desde lejos o en un primer plano. La magia del cine. Número 10. Finales diferentes. Muchos fanáticos de la película han descubierto en años posteriores que existe una escena extra donde los protagonistas discuten en qué momentos Elizabeth debería ser llamada señora Darcy. Al final de la íntima escena, ambos se dan su primer beso en Pemberley. Lo que muchos no saben es que así es como realmente termina la película, y no con el permiso del señor Bennet para que Lizzie se case. Durante las audiencias de prueba de Orgullo y Prejuicio en el Reino Unido, las reacciones a esta escena en específico fueron negativas. Según los críticos e invitados a la proyección anticipada, este final tan romántico no reflejaba la obra de Jane Austen. Los realizadores y el director entraron en un dilema, pues la crítica británica era muy importante para la adaptación de un clásico de la literatura inglesa. Sin embargo, si no mostraban el beso entre los protagonistas, iban a decepcionar a la audiencia norteamericana, el público objetivo en términos monetarios. Por este motivo, decidieron quitar la escena exclusivamente para la versión británica y mantenerla para el resto del mundo. Entonces, ¿por qué nunca vimos esta escena en los cines o en la televisión? Hace 20 años, y a diferencia de lo que ocurre actualmente, no todas las películas se estrenaban en el mismo día o, en el peor de los casos, a la semana siguiente. En ocasiones, los films recién llegaban a las salas de un país hasta un año después. Esto usualmente ocurre con los proyectos de menor presupuesto, ya que al realizar el doblaje para cada idioma significa un gasto extra. En muchas ocasiones, estos doblajes no se hacen hasta mucho después del estreno original.
Orgullo y Prejuicio se estrenó el 11 de septiembre de 2005 en el Festival Internacional de Cine de Toronto y llegó a los cines de Reino Unido e Irlanda el 16 del mismo mes. En ambas se utilizó la versión sin la escena final. La película recibió buenas críticas y fue un éxito en la taquilla británica. 2 meses después, el 11 de noviembre, el largometraje recién llegó a las salas de cine de Estados Unidos con la escena final. En el caso de Latinoamérica y España, la película se estrenó entre enero y abril del 2006. Incluso, específicamente en Ecuador, el largometraje llegó a las salas de cine recién en junio de ese año. Para entonces, la versión británica, en la cual se mostró primero y obtuvo buenos resultados, fue la que se mandó al resto del mundo. Es decir, fue la que recibió el doblaje y la que terminó en los VHS y DVD de la época. Y así fue como nunca llegamos a ver la verdadera escena final de Orgullo y Prejuicio. Pero gracias a Internet, YouTube y los servicios de streaming, ahora podemos verla cuando queramos. ¿Sabías de estos detalles en Orgullo y Prejuicio? Si conoces otra curiosidad de la película, déjala en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte el contenido con tus amigos. Nos vemos cuando quieran hablar sin saber de cine.